¿Qué tal? Les habla Sin Mentiras de nuevo con todos ustedes. Miren, hace pocos días atrás, Leopoldo López fue entrevistado por Infobaes. Esta es la entrevista, una entrevista extensa. Bueno, y allí hubo varias preguntas, pero a mí lo que me interesa saber es qué opinan ustedes si Leopoldo López va ya de forma definitiva a conversaciones con el gobierno de Venezuela en México a celebrarse el día 13. Oye bien esto lo que te voy a decir. A Leopoldo López allí, entre esas muchas preguntas, aquí tenemos la entrevista completa, se le preguntó si estaría dispuesto a trasladarse a México luego que el gobierno de Venezuela apresara a Freddy Guevara. Y como saben todos ustedes, en Venezuela y en América Latina, Freddy Guevara estaba designado por el equipo del gobierno interino para liderar todo lo que tenía que ver con las conversaciones con el gobierno de Venezuela. ¿Qué sucedió? Freddy Guevara está preso y Leopoldo López, ante esa pregunta de si él iría, rápidamente dijo que sí. Aquí está, mira. Estaríamos en representación. López confirmó que sí, que así lo haría. Pero López, fíjate lo extenso de la entrevista, pero López no solamente dijo que sí, sino además ya él viajó en representación y como jefe del Partido Voluntad Popular y como jefe además del gobierno interino, ya él viajó al país poderoso con una delegación tiempo atrás para ver y para explorar lo que ya pensaba el país del norte sobre estas conversaciones, para ver si había algún tipo de posibilidad de que el país del norte no avalara estas conversaciones, y salió con las tablas en la cabeza, porque ya el gobierno de Biden quiere conversaciones, la Unión Europea quiere conversaciones. Entonces López iría allí. Ahora la pregunta es, por la delegación de Venezuela, ya están confirmados Jorge Rodríguez, Héctor Rodríguez, alguna otra ficha de Maduro, y se puede hablar también de Iris Varela, porque los noruegos, que son los que van a llevar a cabo esta conversación, son los que van a intermediar, los noruegos están pidiendo, aquí está más claro cuando le pregunta, estaríamos en representación sin duda, allí tendremos una representación al igual que las demás organizaciones políticas. Bueno, los noruegos quieren que sea incluida mujeres allí en ese grupo de cada facción. Y se habla de Iris Varela. Iris Varela es la actual segunda vicepresidenta o primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Pero ¿por qué traigo yo a Iris Varela a colación? Porque Iris le declaró la guerra a Guaidó y a Leopoldo hace bastante tiempo. Y fue la primera que estuvo allí en Táchira defendiendo al gobierno cuando trataron de meter la famosa ayuda humanitaria. Entonces, fíjate bien lo que te voy a decir. Iris sacó unas esposas hace unas semanas atrás en un programa de televisión porque ella dice que donde ve a Leopoldo o a Guaidó le va a poner los ganchos. Aquí los ganchos en Venezuela se llaman, los vamos a apresar. Le va a poner las esposas. Ahora que se baraja ese nombre de Iris y que Leopoldo también quiere ir, pregunto a todos ustedes, ¿qué opinan si Varela le pone los ganchos a Leopoldo o simplemente fue una mera expresión para llamar la atención de los venezolanos? ¿Qué opinan ustedes al respecto? Es interesante este punto. Hay que recordar lo siguiente. El Partido Voluntad Popular, cuyo director, cuyo dueño es Leopoldo López, también va a participar en las elecciones. Hay muchos que sí, hay muchos que no. Casi el 97%, el 98%, 99%. Solo falta prácticamente algunos que otros de Voluntad Popular. Van a participar en las mega elecciones del 2021. Así que Leopoldo viajaría a México y allí en México se la vería con Iris Varela. ¿Qué va a pasar en México? Déjenme todos ustedes sus puntos de vista, sus orientaciones. Muchas gracias y será hasta la próxima.